Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este abriguito o chaquetita a crochet para bebé. Es muy fácil de hacer y les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas. Talla 6 meses, talla 12 meses y talla 24 meses. Recuerden que las instrucciones de las 3 tallas van apareciendo en la parte superior de su pantalla y mientras yo voy tejiendo la talla 6 meses. Para tejerlo necesitaremos estambre o lana de un grosor o calibre número 4, es decir, un grosor medio. Nos recomienda un gancho de número 5 para tejerlo, pero nosotros utilizaremos un gancho número 5 y medio para tejer este abriguito. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro estambre hacemos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora metemos el gancho en ese arito que nos quedó y lo ajustamos. Tejemos ahora 32 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por el aro que tenemos en el gancho. Otra vez, ya llevamos 2, otra vez, damos una lazada y pasamos por el aro del gancho 3, 4 y así seguimos hasta tener 32. Ya que tienen las 32 cadenas, entonces comenzamos la primera vuelta. La comenzamos en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Así que vamos a la que sigue, que es esta, y ahí tejemos otro punto bajo. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente cadena, lo mismo, saco hebra y saco 2 argollas. Y así, entonces vamos a continuar hasta que lleguemos a la última cadena, haciendo un punto bajo en cada una. Estoy por terminar esta vuelta, me quedan estas 3 cadenas donde tejer, así que vamos a terminar. Aquí está esa última cadena. Como tejimos 32 cadenas para comenzar y empezamos en la segunda cadena desde el gancho, nos quedaron en total 31 puntos bajos en esta vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Empezamos, por lo tanto, en el primer punto que tenemos, que es este. Ahí comenzamos haciendo un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, ¿sí? Un punto bajo en cada punto. Debemos de tener al final de la vuelta la misma cantidad de puntos que tuvimos en la primera vuelta que hicimos. Estoy en el final de la vuelta, haciendo estos puntos bajos. Tengan mucho cuidado con el último punto, siempre lleven bien su cuenta. Aquí está ese último punto, no lo vayan a dejar sin tejer, siempre tomando las 2 hebras de la cabecita del punto y ahí está ya terminada la vuelta. Lo que vamos a continuar haciendo ahora es repetir esta segunda vuelta donde hacemos un punto bajo en cada punto. La vamos a repetir hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo 13 centímetros y medio de alto aproximadamente. Acuérdense siempre de subir con una cadena que no cuenta como un punto, dar vuelta al tejido y comenzar a tejer en el primer punto. Lleven bien su cuenta para que no pierdan por ahí puntos o agreguen puntos sin querer y entonces nos vemos cuando alcancen esos 13 centímetros y medio. Ya he alcanzado esos 13 centímetros y medio aproximadamente. En mi caso han sido 21 vueltas las que he tejido, pero esto puede variar
según la tensión a la que teje cada quien, así que no se preocupen. Voy a tejer estos dos últimos puntos que me quedan. Aquí está el último punto, así que ahí lo hago. Corten su hilo dejando una hebra un poco más larga porque esta hebra nos va a servir para coser este hombro. Ya que la hayan cortado, la pasan por la argolla del gancho y jalan. Entonces hemos terminado ya la parte superior de la espalda de nuestro abriguito. Lo que vamos a hacer ahora son los dos frentes. Así que hacemos un nudo deslizado, yo aquí ya lo tengo, y tejemos 16 cadenas. Comenzamos desde la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí hacemos el primer punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos, igual que hicimos en la espalda. Aquí está mi última cadena. Como tejimos 16 cadenas y comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, nos quedaron en total 15 puntos bajos. Así que ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y continuamos haciendo vueltas de puntos bajos igual que hicimos en la espalda. Así que empezamos en el primer punto y así continuamos haciendo un punto bajo en cada punto. Termino esta vuelta, aquí está el último punto y vamos a continuar así, haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que tenemos en la espalda. Ya he terminado este primer frente, así que igual he cortado el hilo. Lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Y ahora van a tejer otro exactamente igual a este que acaban de hacer con sus 16 cadenas y 15 puntos bajos, mismo número de vueltas. Ya completé este segundo frente, corté el hilo, aquí no dejé una hebra larga porque esta no la voy a utilizar para coser, así que solo la paso por la argolla del gancho y ya está. Lo que sigue es coser los hombros, pero antes vamos a esconder estas hebras que nos quedaron y que no vamos a utilizar para coser. Aunque los dos lados de nuestro tejido se ven iguales, a mí me gusta considerar el lado derecho del tejido, aquel donde vemos el derecho de la primera vuelta de puntos bajos que hicimos, que en este caso aquí se ve. Así que por el revés del tejido vamos a esconder esas hebras. Yo aquí ya enhebré la aguja lanera, así que solo pásenlas entre los puntos, esas hebras. No hay que obedecer a ningún orden, solo las escondemos. Y cuando terminen, cortan el sobrante. Y así lo hacen con cada una de las hebras que tienen. Una vez que terminaron de esconder las hebras que no van a utilizar para coser, lo que vamos a hacer es delimitar el espacio que vamos a dejar para el cuello. Así que vamos a colocar un marcador o un segurito, un clip, cualquier cosa que tengan por ahí, en el punto central de la espalda. En este caso es el punto número 16. Ya que lo tienen marcado, entonces a partir de ahí vamos a centrar 11 centímetros. Yo aquí ya puse estas otras dos marquitas. De este punto a este punto tengo 11 centímetros. En mi caso son 13 puntos en total, así que me quedaron 9 puntos para cada hombro. Pero si a ustedes esto les varía un poco, no pasa nada. Lo importante es que centren esos 11 centímetros. Ya que tienen marcado de dónde a dónde entonces van a dejar el espacio del cuello, entonces ahora sí vamos a coser los hombros.
Para coser el hombro vamos a colocar ambas piezas enfrentadas, esta es la espalda y uno de los frentes, con el lado derecho hacia arriba. Yo había sugerido que el lado derecho fuera aquel donde vemos la primera vuelta de puntos bajos por el derecho. Igual está esta, aquí está el derecho de esa primera vuelta de puntos bajos. Entonces, los ponemos enfrentados, ya sabemos cuántos puntos tenemos para el hombro, en mi caso son 9 puntos, y entonces los vamos a unir frente y espalda. Enhebren su aguja lanera con una de esas hebras que dejaron largas y vamos a pasarla por el primer punto que tenemos aquí. ¿Ven? Ahí está esa V, así que por ahí pasamos la aguja de adentro hacia afuera, así. Y la pasamos. Y ahora vamos al primer punto de este lado, que aquí está esa V. Entonces la pasamos igual de adentro hacia afuera. Ahora vamos al siguiente punto del otro lado. ¿Ven? Paso la aguja de adentro hacia afuera por esas dos hebras que forman la V del punto, la cabecita. Y ahora voy al siguiente punto del otro lado. Otra vez. Siguiente punto. Y al siguiente punto en el otro lado. Y así vamos a continuar hasta haber cosido todos esos puntos que dejamos para el hombro. Este es el último punto de este lado y el último punto de este otro. Ya está, aquí empieza el espacio del cuello. Entonces ahora pasamos la aguja por el mismo lugar, por el último punto, para mandarla al revés del tejido. Y por aquí vamos a hacer un nudo. Así, pueden hacer otro si quieren. Y esta hebra por el revés del tejido la pierden entre los puntos, la esconden y cortan el sobrante. Entonces ya tenemos el primer hombro cosido, así que vamos a hacer lo mismo con el otro. Nos acomodamos igual con el lado derecho del tejido hacia arriba. Aquí está el otro frente, igual, lado derecho del tejido hacia arriba. Enhebramos la aguja con esa hebra que dejamos para coser y empezamos igual, ¿sí? Vamos a coser entonces este hombro igual que hicimos con el otro. Ya tenemos la parte de arriba del abriguito. Esto se va a abrir así. Así que ahora lo que vamos a hacer es tejer la parte de abajo. Nos vamos a acomodar entonces así. Vamos a poner esta parte de cabeza y vamos a empezar a tejer en esta primera cadena que tenemos aquí. Tomamos una hebra nueva, pasamos el gancho por esa cadena que tenemos en la esquina, la primera que tenemos. Por ahí la pasamos y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer en todas esas cadenas que tenemos, donde hicimos la primera vuelta de este frente y vamos a hacer una serie de aumentos también. Así que empezamos en esa primera cadena, vamos a hacer un punto bajo ahí mismo. Así, vamos a ir tejiendo sobre esta hebra que nos quedó ya para que nos quede escondida entre el tejido. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahí va uno y en la misma cadena hacemos otro más. En la siguiente hacemos solamente un punto bajo y en la que sigue hacemos 2 puntos bajos. Uno y otro en la misma cadena. Y así vamos a continuar. Hacemos un punto bajo en una cadena en la que sigue y 2 puntos bajos en la siguiente cadena.
Acabo de hacer aquí un punto bajo, así que en esta siguiente cadena me tocan 2, uno y otro. Y en la última cadena nos toca hacer 1 nada más. En total en esta parte nos quedaron 22 puntos bajos. Ahora vamos a tomar la espalda, vamos a buscar la primera cadena que tenemos en la esquina y vamos a continuar con la secuencia que llevamos. Si aquí nos tocó 1, entonces en esta siguiente cadena nos tocarán 2 puntos bajos. Ahí va 1 y otro punto bajo. Seguimos en la siguiente con 1 nada más, un punto bajo, siguiente cadena, 2 puntos bajos y así vamos a seguir. Acabo de hacer aquí 2 puntos bajos, así que en la siguiente cadena, en la penúltima nos toca hacer un punto bajo y en la última nos tocan 2 puntos bajos. El número de puntos que nos quedaron aquí en la espalda son 47 puntos. Y ahora vamos con el otro frente. Entonces, otra vez buscamos la primera cadena que tenemos en la esquinita. Vamos con nuestra secuencia. Si aquí hicimos 2, entonces nos toca hacer solamente un punto bajo. Y en la que sigue 2 puntos bajos, un punto bajo y 2 puntos bajos en la siguiente. Y así continuamos hasta el final. Pues ya casi terminamos esta parte. Aquí he tejido un punto bajo. En la penúltima cadena entonces nos tocarán hacer 2 puntos bajos. Y en la última, que aquí está, nos toca hacer solamente 1. En este frente, igual que en el otro, tenemos 22 puntos. Entonces, si lo sumamos, tenemos 22 más los 47 de la espalda, nos da un total de 91 puntos. Es muy importante que tengan esos 91 puntos para poder continuar con lo que sigue. Ya quedó unido el canesú del abrigo, así están ya las partes. Hicimos entonces aquí una serie de aumentos. Tenemos ahora 91 puntos y les decía que era muy importante que tuviéramos este número porque la puntada que vamos a hacer a continuación necesita para tejerse un número de puntos que sea múltiplo de 3 más un punto más. Entonces nosotros tenemos 90, que es el múltiplo de 3, más 1, 91. Tenemos ya 91 puntos, estamos listos para comenzar a tejer lo que sigue. Así que ahora vamos a tejer sobre todos estos puntos que pusimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto para la siguiente vuelta y damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer en este primer punto que tenemos ahí. Hacemos un punto bajo, un punto medio alto. Este se teje así. Damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, en el primero. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto. Y ahora, en el mismo punto, vamos a hacer un punto alto. Esto es así. Damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. ¿Sí? Hicimos 3 puntos en el mismo punto, un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Ahora, saltamos 2 puntos, 1 y 2. Y en el que sigue hacemos lo mismo, un punto bajo, un punto medio alto en el mismo punto, así que doy la lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las 3 argollas. Y ahora un punto alto, lazada, mismo punto, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Así que vamos a continuar repitiendo esto, siempre saltando 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente punto hacer un punto bajo,
un punto medio alto, saco las 3 argollas y un punto alto, todos en el mismo punto. Es muy sencillo y queda bonito este punto. Otra vez salto 2 puntos, en el que sigue punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Entonces vamos a continuar repitiendo esto y yo los veo al final de la vuelta. Acabo de tejer aquí este grupo y ya casi llego al final, así que salto 2 puntos, 1 y 2, en el que sigue, otra vez punto bajo, punto medio alto y punto alto. Nos deben de quedar 3 puntos, 1, 2 y 3, así que saltamos 2, 1 y 2, y en el que sigue, que es el último, ahí vamos a tejer un punto bajo nada más. Y con eso terminamos la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Comenzamos en el primer punto haciendo lo mismo, un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Y como en la vuelta anterior, saltamos 2 puntos, 1 y 2. Y en el punto que sigue, que si se fijan es el punto bajo, ahí hacemos lo mismo. Un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Entonces, siempre vamos a repetir esto, vamos a saltar 2 puntos y por lo tanto estos grupos nos van a quedar siempre sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Voy a hacerlo otra vez. Salto 2 puntos, 1 y 2. Voy al que sigue, que es el punto bajo de la vuelta anterior. Y ahí tejo punto bajo, punto medio alto y punto alto. Salto 2, 1, 2, voy al que sigue. Ahí está ese punto bajo de la vuelta anterior y ahí tejo. Sencillo. Entonces vamos a continuar así hasta terminar esta vuelta. Terminamos esta vuelta. Nos quedan 3 puntos, 1, 2 y 3, así que saltamos 2, 1, 2. Y en el último punto, que es un punto bajo de la vuelta anterior, ahí hacemos un punto bajo nada más. Pues así va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, esta segunda vuelta del punto juncia. La vamos a continuar repitiendo hasta que alcancemos desde aquí, desde donde comenzó nuestra puntada, 15 centímetros aproximadamente. Es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta alcanzar esos 15 centímetros aproximadamente. Ya he alcanzado esos 15 centímetros desde aquí, desde donde comenzó el punto juncia, ahí están. Si ustedes también y terminaron en una vuelta por el revés del tejido, entonces vamos a hacer la última vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Entonces vamos a tejer la orilla que va a tener nuestro abrigo. En el primer punto tejemos un punto bajo. Ahora saltamos el siguiente punto y en el que sigue vamos a hacer 5 puntos altos, todos en el mismo punto. Así que empezamos, ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso era importante que termináramos por el lado del revés del tejido. Así esta vuelta nos queda por el lado derecho del tejido y vemos el derecho de estos abanicos. Ahora saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto bajo.
Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el que sigue un punto bajo. Salto un punto y en el que sigue un abanico con 5 puntos altos. Entonces vamos a continuar repitiendo esto y yo los veo al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí este abanico, después nos toca saltar este punto, tejer un punto bajo aquí, saltar este punto que es el penúltimo y en el último nos tocaría hacer otro abanico, pero no podemos terminar así con un abanico en la orilla porque nos quedaría fea esta orilla. Tenemos que terminar con un punto bajo igual que como comenzamos para que nos quede igual que el otro lado. Entonces tenemos que acomodar los puntos de manera que terminemos con un punto bajo. Y hay muchas opciones, pero la más sencilla y la que yo les sugiero es que saltemos esos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el último punto hagamos un punto bajo. Es lo más fácil y de esa manera se ve exactamente igual que en el otro lado. No se nota que aquí saltamos más puntos. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Así es como queda esa orilla de abanicos que hicimos y lo que vamos a tejer ahora son las mangas. Yo por aquí ya comencé con una, así que les voy a decir cómo se hacen. Acomoden el abrigo con el lado del revés hacia afuera. Miren, aquí se ve ese revés de los puntos altos de los abanicos. Y para el espacio de la manga vamos a dejar 11 centímetros midiendo desde el hombro. Yo aquí ya puse esta marca. Entonces ustedes también marquen esos 11 centímetros a partir del hombro. Este espacio será para la manga. Antes de tejer la manga vamos a coser este espacio que nos quedó en el canesú. Yo voy a utilizar el punto atrás para coserlo, pero si alguien quiere utilizar otra puntada que se le acomode más, adelante. Lo importante es que esto quede unido. Así que acuérdense que estamos con el lado del revés del abrigo hacia afuera. Enhebramos la aguja lanera con una hebra que tenga un nudo en la punta. Y vamos a pasarla justo donde comienza el canesú en las dos partes. Y ahora la pasamos por entre los hilos que forman esa hebra que estamos utilizando para coser. De esa manera la aseguramos y ya no se sale. Ahora, fíjense en la orilla de su tejido. Tienen estos nuditos y tienen estas formas de punto. Y otra vez tienen un nudito y una forma de punto como esta. Entonces siempre vamos a empalmar uno de esos nuditos con un punto en el otro lado. Así que vamos a empezar. Pasamos la aguja por ese primer punto que vemos y ahora atravesamos el nudito que tiene enfrente, ¿ven? Así. Que sientan que su aguja pasa fácil. Como es punto atrás, vamos a regresar a donde hicimos la primera puntada. Así. Ahora vamos a avanzar. Vamos al nudo que vemos ahora aquí, ese siguiente nudito. Y ahora lo empalmamos con el punto que tenga enfrente. Y ahora regresamos más o menos a donde hicimos la puntada anterior. Entonces es solo ir empalmando nudos con puntos. Yo aquí voy a seguir. Tengo ese punto y voy al nudo que tiene enfrente. Y regreso más o menos a donde hice la puntada anterior, ¿ven? Esta forma de coser me gusta porque queda muy prolijo por el lado del derecho, se ve muy bien. Ahora voy al nudo que sigue y al punto que tiene enfrente. Regreso.
En mi caso yo ya llegué a la marca que había puesto. Ustedes sigan haciendo lo mismo hasta que lleguen a la marca que pusieron. Así, regreso. Y voy a dar una puntada más en el mismo lugar para asegurarlo. Y hacer un nudo. Así. Hagan 2 o 3 nudos, todos los que necesiten, que sientan que está segura su costura. Ahí está. Cuando terminen, esconden un poquito esta hebra entre los puntos y cortan el sobrante. Y hacen lo mismo del otro lado. Quiero enseñarles cómo se ve por el derecho la costura. Ven que no se nota y las vueltas de puntos bajos nos quedan muy bien empalmadas. Para comenzar a tejer la manga, nos acomodamos por el lado derecho del tejido y vamos a buscar el primer espacio que veamos al lado de la costura que acabamos de hacer. Aquí está mi costura y en mi caso ahí está ese primer espacio. Ahí vamos a fijar una hebra nueva. Así que pasamos el gancho, sacamos esa hebra y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio de la manga. Empezamos ahí mismo, en ese espacio donde fijamos nuestro estambre. Así que hacemos el primer punto bajo. Vamos tejiendo sobre esta hebra. Y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios que encontremos. Aquí, por ejemplo, tengo un espacio, así que ahí tejo un punto bajo. Aquí viene otro espacio y tejo un punto bajo. Otro por aquí. Y aquí otro. ¿Ven? Entonces, en cada uno de esos espacios que tenemos en la orilla, vamos a hacer un punto bajo. Al llegar a la unión del hombro, continúen igual. Yo aquí, por ejemplo, tengo el último espacio. Así que ahí tejo un punto bajo y ahora ya voy hacia el otro lado. Al utilizar estos espacios, lo que estamos haciendo es tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas de puntos bajos que tenemos. Aquí está el siguiente espacio. El que sigue. Y entonces así continuamos. Me quedan 2 espacios donde tejer, en este y en este. Aquí está la costura, así que voy a terminar. Ahí está uno y otro aquí. En mi caso me quedaron 33 puntos bajos al final de la vuelta, pero esto puede ser diferente para cada persona. No hay una cantidad correcta de puntos porque todo depende de cómo terminamos aquí la costura, depende de si por ahí nos faltó algún espacio donde tejer, depende de muchas cosas, así que no se preocupen si a ustedes les resultó otro número, todos son correctos. Ya que hayan terminado y hayan tejido hasta el último espacio que encuentren, entonces van a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron. Así que pasan su gancho, así y por la argolla del gancho. Y ya está esta primera vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido, pues aunque vamos a tejer en redondo, tenemos que ir y venir en nuestras vueltas. Así que damos vuelta al tejido. Ahora vemos el lado del revés de esos puntos bajos que acabamos de hacer. Y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Empezamos desde este primero, mucho cuidado. Es el que está pegado a la cadena que acaban de tejer. Entonces ahí meten el gancho y hacen su primer punto bajo. Y así seguimos en cada uno de los puntos que tenemos.
vamos a terminar esta vuelta. Hacemos aquí un punto, otro por aquí. Y este es el último punto. Vean, aquí comenzamos la vuelta. Entonces, aquí tejemos el último punto. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos que tuvimos en la vuelta anterior. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto. Así que pasamos el gancho, así. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer. Siempre tejer un punto bajo en cada punto. Acuérdense que hay que subir con una cadena y dar vuelta al tejido. No olviden ese detalle. Y empezar en el primer punto que tenemos, el que está a un lado de la cadena. Ahí hacemos el primer punto y así continuamos. En el final, también tener cuidado de no hacer puntos de más. Terminamos en este punto, pues aquí comenzó la vuelta. Y hacer un punto deslizado en el último punto. Vamos entonces a seguir repitiendo vueltas así, de puntos bajos, hasta que la manga alcance 15 centímetros de largo. Y es muy importante también que terminemos en una vuelta así por el derecho del tejido, que veamos la parte de afuera de la manga. Entonces los dejo para que tejan. Ya alcancé esos 15 centímetros de la manga, aproximadamente, ahí están. Así que ahora lo que vamos a hacer es quitar algunos puntos para cerrarla. Voy a terminar esta vuelta con el punto deslizado. Como dijimos, estamos tejiendo esta última vuelta con la cara del derecho hacia afuera, ¿sí? Vemos la parte exterior de la manga. Así que ahí hago ese punto deslizado. Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido. Ahora vemos la parte interna de la manga y vamos a hacer entonces esas disminuciones. Así que empezamos en el primer punto aquí y vamos a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Esto es así. Comenzamos en ese primer punto, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahí vamos a dejar el punto, no lo vamos a terminar. Vamos ahora al punto que sigue y comenzamos otro punto bajo. Sacamos hebra. Ahí tenemos 2 puntos bajos sin cerrar. Así que ahora damos una lazada y cerramos los 2 puntos al mismo tiempo. De esa manera, de 2 puntos hicimos un punto nada más. Y así vamos a continuar a todo lo largo de la vuelta, todas las veces que podamos hacerlo. Así que voy al siguiente punto, comienzo el primer punto bajo, ahí lo dejo, voy al que sigue, lazada, saco hebra y ahora lazada y saco esas 3 argollas. Otra vez. Siguiente punto y cierro esos 2 puntos al mismo tiempo. Entonces vamos a continuar haciendo esto tantas veces como podamos. Vamos a terminar esta vuelta. Aquí me toca hacer otro par de puntos bajos cerrados juntos. Sigo. Aquí otro. Y como ven, me queda este punto aquí. Aquí comenzó la vuelta. Eso es porque yo tenía una cantidad impar de puntos en mi manga, entonces me sobra un punto. Si ustedes están en el mismo caso que yo, entonces sobre ese punto tejan un punto bajo y está listo. Si ustedes tenían en la manga un número par de puntos, entonces les va a quedar exacto. Es correcto y está perfecto también. Entonces, bueno, ahí tejo ese punto bajo y si ya terminaron, entonces hacen un punto deslizado en el primer punto que les resultó. Subimos ahora con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente tejer un punto en cada uno de los puntos que tenemos, un punto bajo. Así que vamos al primer punto, que es ese. Acuérdense, el que está pegadito a su cadena. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Terminamos con esta vuelta. Aquí este es el último punto. Aquí comenzamos.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tenemos. Y ahora, por favor, vamos a hacer una vuelta más igual a esta, donde tejemos un punto bajo en cada punto. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y empezamos ahí desde el primer punto. Un punto bajo en cada punto. Tejo el último punto aquí comenzó la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y listo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es una vuelta de abanicos como la hicimos en la parte inferior del abrigo. Así que vamos a empezar. Empezamos en el primer punto que tenemos, ahí hacemos un punto bajo, pero quiero que volteen un poquito su tejido para que vean esa cabecita del punto, esta V. Vamos a tomar solamente la hebra que está hacia nosotros, esta, la que está más cerca de nosotros. Así que metan el gancho y tomen solamente esa hebra. Y ahí hacemos el primer punto bajo. Ahora saltamos un punto, vamos al que sigue y tejemos 5 puntos altos en el mismo punto para hacer el abanico. Y lo vamos a hacer igual. Solamente tomamos la hebra que está junto a nosotros. Vean, voy a pasar por ahí el gancho. Así, tomando solamente esa hebra. Así que vamos a hacer 5 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos un punto, vamos al que sigue, tomamos, ya saben, giren un poquito su tejido, solamente la hebra que está hacia nosotros, esa. Y hacemos ahí un punto bajo, saltamos un punto, vamos al que sigue y tomamos la hebra que está junto a nosotros. Ay, se me olvidó la lazada, ahí está. Y hacemos 5 puntos altos para formar un abanico. Entonces, así vamos a seguir repitiendo esto tantas veces como podamos en los puntos que tenemos. No se olviden de tomar solamente esa hebra que está más cerca de ustedes. Acabo de tejer aquí un abanico, me quedaría en mi caso solamente saltar este punto y en el último tejer un punto bajo. Pero acuérdense que esto puede ser diferente para cada persona según el número de puntos que tenga. Así que no se preocupen, ustedes simplemente repitan esto, los puntos bajos y los abanicos, tantas veces como puedan y una vez que ya no tengan puntos donde tejer, ahí termina su vuelta. ¿Sí? La mía va a terminar entonces con este punto bajo. Una vez que hayan terminado, que ya no tengan más puntos donde tejer, entonces hacen un punto deslizado en el primer punto que tienen. Y ya está. Corten su estambre y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y esta hebra por el revés del tejido, ya saben que la esconden un poquito y cortan el sobrante. Y van a tejer la otra manga de la misma manera. Yo aquí ya tengo la mía hecha. Ustedes igual se van a acomodar buscando la costura y en el primer espacio que tengan junto a su costura, ahí ya saben, agregan una hebra nueva, tejen el primer punto bajo y luego continúan así en cada espacio. Van a poner el mismo número de puntos que pusieron en esta manga que acaban de tejer. ¿Sí? Todo igual, mismo número de vueltas, todo igual. Ya que tenemos las dos mangas hechas, entonces vamos a trabajar en esta parte del abrigo o de la chaquetita. Seguimos trabajando con el lado derecho del tejido hacia afuera. Vamos a buscar la última vuelta que hicimos en la orilla del punto juncia. Si se fijan, aquí está la vuelta de abanicos que hicimos. Ahí se ve el punto bajo donde terminamos. Entonces quiere decir que esta fue la última vuelta de punto juncia que hicimos. Ahí, en ese agujerito que tengan en la esquina, vamos a agregar una hebra nueva.
Pasamos el gancho, sacamos por ahí esa hebra nueva y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a tejer ahí mismo en ese espacio un punto bajo. Porque ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los espacios que nos encontremos en la orilla. Aquí viene otro espacio, ¿ven? Siguiente espacio. Así vamos a seguir por toda esta parte. Una vez que lleguen al canesú, sigan igual. Tejan un punto bajo en cada espacio, así como hicieron en las mangas. Igual, igual. Aquí está el último espacio que tenemos en este frente. Ahora vamos a tejer sobre los puntos que nos quedaron libres. ¿Ven? Aquí. Entonces, aquí está el primer punto. Y así seguimos. Y voy a hacer otro aquí. Aquí, si se fijan, está la costura que hicimos del hombro. Entonces, vamos ahora acá, a este punto. Este punto ya corresponde, déjenme acomodar el tejido. Este punto ya corresponde a los puntos que dejamos libres en la espalda. Así que vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada uno de esos puntos. Estoy por llegar al siguiente hombro, vean, aquí está la costura. Entonces, sigo con esos puntos bajos, aquí hay uno, en este punto otro. Aquí está la costura, entonces ahora voy al otro lado, que son los puntos del segundo frente. Así, déjenme acomodar el tejido. Ahí está, ven, es la manga y el segundo frente. Acabamos de hacer todo esto, dimos toda la vuelta aquí, así. Entonces, seguimos. Llegamos hasta el último punto, aquí. Y ahora vamos a continuar por este lado tejiendo en los espacios igual que hicimos acá. Así que voy a ponerlo ahora así. Y voy a este primer espacio que tengo aquí. Entonces vamos a terminar con todo este lado hasta llegar aquí y yo ahí los veo. Terminamos en la última vuelta de punto juncia que tengamos, en mi caso es esta, aquí está el punto bajo que hice de la vuelta de abanicos. Entonces este es el último espacio que tengo para tejer, ahí está. Ya hemos dado toda la vuelta a los frentes y a la espalda con esos puntos bajos. Terminamos aquí. Lo que vamos a hacer ahora es poner unos marcadores como estos que tengo yo aquí. Así que tomen su cinta métrica y van a medir desde arriba 9 centímetros y en ese punto colocan un marcador. Y lo mismo hacen del otro lado.
así. Esta parte es la que nos va a tocar doblar así para el cuello. Y muy importante, van a contar los puntos que les quedaron después de los marcadores. Es muy importante que de cada lado nos quede el mismo número de puntos. Si no lo tienen, no pasa nada, muevan alguno de los marcadores, ¿sí? Aquí debemos de tener la misma cantidad de puntos. Ya que hayan hecho eso, entonces van a escoger los lugares donde ustedes quieran que queden sus botones, porque ahora vamos a hacer la vuelta donde trabajaremos los ojales. Así que en mi caso, por ejemplo, yo solo quiero que el abrigo tenga 2 botones. Uno lo voy a colocar aquí, así que ahí pongo ese marcador y quiero que tenga otro botón por acá, aquí. Ahí coloco este otro marcador. Ustedes pueden poner tantos botones en su abrigo como les guste. Nada más marquen entonces los lugares donde quieran que vayan los ojales. Una vez que ya tengan listo eso, entonces ahora sí vamos a continuar tejiendo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vemos el lado del revés de esos puntos bajos que pusimos en la orilla. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, comenzando desde el primero hasta que lleguemos a la primera marca que pusimos donde queremos que vaya un ojal. En mi caso pues será hasta acá, pero donde ustedes tengan esa marquita, ahí se detienen. Aquí ya llegué a uno de esos marcadores que puse. Si ustedes también, entonces lo que van a hacer para tejer el ojal es súper fácil. Solamente vamos a hacer una cadena, saltamos ese punto que marcamos, vamos al que sigue y continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos a la siguiente marca que hayamos puesto. Aquí ya llegué a la siguiente, así que vuelvo a hacer una cadena, salto ese punto, voy al que sigue, tejo un punto bajo y un punto bajo aquí. Este punto que tengo marcado es donde comienza el cuello, ahí ya no tejemos, terminamos ahí la vuelta. Así que ahora, miren, así quedaron ya sus ojales, ahí está uno y otro. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y volvemos a dar vuelta al tejido. Y ahora tejemos un punto bajo en cada punto y en cada espacio de cadena que hayamos dejado para hacer el ojal. Entonces empezamos desde el primero y así vamos. Aquí, por ejemplo, ya llegué a ese espacio de cadena que es el ojal. Ahí solo metan el gancho y hagan un punto bajo. Y así vamos a continuar hasta el final. Tejo el último punto. Corten su estambre, si ya terminaron, lo pasan por la argolla del gancho y esta hebra la escondemos por el lado del revés del tejido y cortamos el sobrante. Y ya quedó lista esta parte con los ojales. En mi caso fueron estos dos. Ya saben, ustedes pueden poner tantos ojales como botones quieran para su abrigo. Vamos a tejer ahora en este otro frente las mismas 2 vueltas que tejimos acá de puntos bajos, solo que aquí no vamos a tejer ojales. Así que nos acomodamos. Así. Tenemos que ver la cara del revés de esos puntos bajos que pusimos en la orilla. Agregamos una hebra nueva en el punto que sigue a la marca del cuello que pusimos. Así que la tomamos, la pasamos por ahí, hacemos una cadena para asegurar. Acuérdense de ir tejiendo sobre estas hebras y ahí mismo tejemos el primer punto bajo. Acuérdense que tenemos el mismo número de puntos aquí que de este otro lado. Entonces
vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos con estos puntos, aquí está el último. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y tejemos esa última vuelta de puntos bajos, uno en cada punto. Y con este punto terminamos. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y escondemos esta hebra por el revés del tejido. Y ya está lista la tira de este lado. Así ya tenemos las dos tiras que se traslapan para abotonarse. Esto va a quedar así. Entonces vamos con el último detalle, que es el del cuello. Trabajaremos con los puntos que nos quedaron de un marcador a otro. Así que nos acomodamos así. Tenemos que ver el lado del revés de los puntos bajos que hicimos en la orilla. Voy a quitar el marcador. Ahí en ese punto que marcamos vamos a empezar. Tomamos una hebra nueva, el gancho y la pasamos por ahí. Hacemos una cadena. En esta parte vamos a hacer el mismo adorno de abanicos que hicimos en la parte de abajo y que hicimos en las mangas. Entonces ya lo saben muy bien. En ese mismo punto donde fijamos la hebra hacemos un punto bajo, el primero. Vamos tejiendo sobre esta hebra, saltamos un punto, vamos al que sigue y hacemos esos 5 puntos altos que necesita el abanico. Ahí está el número 5, saltamos un punto bajo, en el punto que sigue, saltamos un punto y en el que sigue un abanico. Y así vamos a continuar. Así vamos a continuar a todo lo largo de estos puntos que pusimos. Todo, así. En el final de la vuelta tenemos que acomodar otra vez nuestro tejido, nuestra puntada que vamos haciendo de abanicos para que nos quede igual que en el otro lado, así como hicimos en la orilla de abajo. ¿Se acuerdan que tuvimos que saltar al final más puntos? Aquí, por ejemplo, en mi caso, yo tejí un abanico, después me tocaría saltar este punto, tejer un punto bajo aquí, pero entonces me sobraría este punto. Lo que yo voy a hacer es tejer el abanico, saltar esos dos puntos y tejer el último punto bajo en el punto que tengo marcado, que es el último. Ustedes hagan lo mismo. Si tienen que saltar más puntos para que su tejido termine con un abanico y un punto bajo, así como comenzó, adelante. Ya saben que eso no se va a notar y sí se va a ver simétrico el cuello. Entonces, vamos a terminar. Voy a quitar ese marcador. Entonces, en mi caso, pues yo voy a dejar libres 2 puntos y en el último tejo un punto bajo. Una vez que terminen, pasan por la argolla del gancho su hebra ya cortada y hay que esconderla por el revés del tejido. Una vez terminado el cuello, van a hacer una pequeña puntadita aquí por detrás para que quede dobladito, así y así se quede. Entonces, tomen su aguja lanera con una hebra que tenga un nudo en la punta. Toman su cuello, pasan la aguja por la orillita, aseguran esa hebra pasando la aguja entre los hilos que la forman, así. Se fijan dónde va a quedar.
Y ahí toman una hebra de aquí abajo, una o dos hebritas, así. Otra vez por arriba, tomando del cuello, otra hebra. Esto tiene que ser muy sencillo. Así. Y ahora ya rematamos, hacemos un nudo. Tiene que ser pequeñito, ¿ok? Así. Esta hebra vamos a pasarla un poquito por aquí. Así. Y cortamos ese sobrante. Así ya queda fijo el cuello. Hagan lo mismo del otro lado. Y una vez que terminaron con el cuello y cosieron los botones a la altura de los ojales que pusieron, pues los felicito, ya está listo su abriguito. Quedó muy lindo y tierno. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle al me gusta que está ahí abajo si así fue y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos para ustedes. Sigan disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y adiós.